Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, amigos, nos encontramos a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, aquí en su programa Creed en sus profetas. Tenemos la oportunidad realmente hermosa de detenernos un momento, unos minutos, y compartir juntamente con ustedes los consejos de la palabra de Dios, ampliados y profundizados por el Espíritu de profecía. Para esta tarea nos convocamos, como cada día, junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y lo hacemos así muy felices y también temerosos, ¿no? Temerosos de Dios, de su palabra, de poder transmitir a nuestros amigos y hermanos que tanto nos alegra que nos convoquemos todos los días, no nuestras palabras, sino el mensaje de Dios. Y por eso utilizamos los comentarios de Elena de White, que también provienen del Señor, para destacar las lecciones más importantes de algunos capítulos, o sea, de todos los capítulos de la Biblia, algunas lecciones de todos los capítulos de la Biblia. Y hoy lo vamos a hacer sobre Segunda de Reyes, capítulo 9. Encontramos en Segunda de Reyes 9 a Jehú, un hombre que estaba preocupado por el estado de cosas que estaban sucediendo entre el pueblo de Dios. Los reyes de Israel estaban cada vez peor, y entonces él, motivado por un celo, inicialmente un celo santo, decide hacer algo para cambiar este estado de cosas, ¿no? Y esto nos anima a pensar que a veces el celo es bueno, ¿no?, cuando está motivado por Dios, pero a veces no siempre tenemos la mejor predisposición, ¿no?, tal vez motivados por otras cosas. ¿Qué nos dice el Señor acerca de este asunto, del celo, de las enseñanzas erradas que podemos tal vez equivocar en algún momento, ¿no?, en nuestro procedimiento? Bien, voy a leer la declaración de Elena de White, que dice así: Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. Pero Satanás es un enemigo vigilante que nunca duerme, que siempre obra por las mentes humanas y busca un suelo en el cual pueda sembrar su cizaña. Si haya alguien a quien pueda alistar en su servicio, le sugerirá ideas y teorías falsas y lo hará celoso en la defensa del error. La verdad no solo convierte, sino que purifica a quien la recibe.
Jesús nos aconseja que nos guardemos de los falsos maestros. Desde el comienzo de nuestra obra se ha levantado de vez en cuando hombres que defendían teorías nuevas y sorprendentes. Pero si los que aseveran creer la verdad acudiesen a quienes tienen experiencia y a la palabra de Dios con un espíritu humilde y susceptible de ser enseñado, y examinase sus teorías a la luz de la verdad, con la ayuda de los hermanos que han sido diligentes estudiosos de la Biblia, y al mismo tiempo dirigiesen súplicas a Dios preguntando, ¿es este el camino del Señor o es una senda falsa en la cual Satanás quiere guiarme? Recibirán luz y escaparían de la red del cazador. O sea, resumiendo, el enemigo siempre va a trabajar para sembrar cizaña, para sembrar falsedad. Claro. Nunca nos va a presentar el error absolutamente negro. O sea, si el negro ilustra el error y el blanco ilustra la verdad, nunca te va a presentar totalmente de negro. Lo va a presentar de grises y de el gris más clarito, que cuanto más se parezca al blanco, mejor. Por eso nosotros necesitamos cotejar toda idea, toda teoría de otros y nuestra con la segura palabra de Dios. Esa es la palabra infalible, es la norma de fe y conducta y práctica para todo creyente. Por eso, ¿es este el camino del Señor o es una senda falsa en la cual Satanás quiere guiarme? Cuando vamos a Mateo, Mateo dice que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, engañadores. Cuando vamos a Pablo, dice que el diablo se va a disfrazar de ángel de luz. Y cuando vamos a Pedro, Pedro dice que el diablo, como león rugiente, o sea, el león muerto de hambre, anda buscando a quien devorar. Entonces tenemos un enemigo activo, no lo subestimemos. O sea, cuando el enemigo lo dibujan ahí con tridente, se mata de la risa, porque él nunca se te va a parecer así. Ese dibujo, ese diseño feo, horrible de Satanás, nunca se te va a parecer así. Extrañamente se te va a parecer así. La mayoría de las veces se te va a parecer falsamente. De su modo más seductor. De un modo más seductor, más atractivo, en otra forma, en otro fondo, en otro color, incluso detrás de un mensaje bíblico, como intentó hacer con Jesús cuando le citó medio versículo y el medio versículo le cambiaba la verdad. Entonces, nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Y yo recuerdo un profesor hace muchos años que nos decía que Dios y el alma sincera se atraen. Si hay sinceridad, Dios y el alma sincera se atraen. Y decía él que un buen pajarito sabe distinguir de pan rallado o de aserrín, lo que queda de la madera, ¿no? El polvillo que queda. Dice, un buen pajarito sabe distinguir de pan rallado de aserrín. Y un hijo de Dios que se refugia en Jesús va a saber distinguir entre la verdad y la falsedad. Justamente hablando de esta dicotomía entre la verdad y la falsedad, nosotros nos encontramos en medio, inmersos en esta lucha espiritual, y puede ser que aparezca por ahí alguien enseñando con celo al estilo del celo de Jehú, mostrando un celo visible por Dios, por su palabra, pero no siempre el resultado de este celo puede ser bueno, ¿no? Y tenemos que aprender a distinguir. Sobre todo cuando le agregamos nuestra propia idea. Justamente. Porque nosotros somos muy creativos, ¿no? Sí. Entonces siempre le agregamos nuestra idea y terminamos deformando el mensaje de Dios. Y por eso Apocalipsis dice, no agreguen ni quiten, porque el que agrega, el que quita, distorsiona. Y si distorsiono, echo a perder el mensaje. Y si echo a perder el mensaje, no es el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios no es para hacer perder a las personas, sino para salvarnos. Así que por eso, si yo digo que el celo es la perseverancia, la convicción, la firmeza, bueno, no hay nada de malo en perseverar, firmes, fieles, pero cuando el celo se viste de fanatismo, se viste de exclusivismo y se viste de incorporar ideas propias, entremezclar el mensaje de Dios con mi propio fanatismo, con mis propios puntos de vista, termino distorsionando la verdad
y termino haciendo más daño que bendición. Justamente, me gustaría que nos presente qué daño pueden hacer los falsos maestros que parecen ser muy celosos por la obra de Dios. ¿Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia? Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviarán a las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente, oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Podemos respetar a esos hombres y debemos tratarlos con respeto, pero tenemos que claramente identificar cuál es la verdad. Y la mejor manera de identificar la verdad, antes que maldecir la oscuridad, mejor encendamos la luz. Gracias, pastor. Encender la luz significa aprender lo que dice la segura palabra de Dios. Pensando en esto, tenemos un mensaje importante que queremos compartir con ustedes. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Regresamos con el momento preciso para recibir una nueva invitación del Señor. El apóstol dice, gustad de la buena palabra de Dios. Y yo tomo esas palabras para pedirles y pedirnos a todos que gustemos de la buena palabra de Dios. Seamos exigentes para con nosotros mismos y para los demás. En cuanto a principios religiosos se trata, a quedarnos exclusivamente con la palabra del Señor. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a distinguir entre tantas ideas, filosofías, corrientes, pensamientos. Ayúdanos a distinguir claramente tu palabra. Ayúdanos a ponerla en primer lugar y con Pedro decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que tu bendición alcance a todos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido el grato placer de estar juntos aquí en Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana.